Ok, bienvenidos a todos. Vamos a trabajar en esta ocasión del cuaderno de trabajo de matemática. Resolvamos problemas de quinto de secundaria, la ficha 4. El título de la situación es un elemento de seguridad en la señalización vial. Las páginas 51 hasta la página 53. Bien, ¿qué nos dice esta situación? Que ya vimos el título, que es un elemento de seguridad en la señalización vial. Dice lo siguiente: los conos de seguridad son de color anaranjado y deben ser reflectantes o equiparse con dispositivos luminosos para que sean vistos en las noches. Se usan en la señalización vial y representan un elemento de seguridad para transeúntes y conductores. Sirven en la indicación de desvíos, pozos y obras en caminos, calles y carreteras, para lo cual deben tener como mínimo una altura de 47,5 centímetros. Pueden fabricarse de diversos materiales como goma, plástico, PVC, que permitan soportar el impacto sin que dañen los vehículos. Los conos de mayor tamaño se emplean cuando el volumen de tránsito, la velocidad u otros factores lo requieren. La municipalidad ha adquirido conos de seguridad de 48 centímetros de altura. Ahí tenemos un dato, cuyos diámetros de las bases mayor y menor son de 36 centímetros y 8 centímetros, respectivamente. Para el desvío del tránsito por las noches, deben tener una banda reflectante de 10 centímetros de ancho aproximadamente. Pregunta: si la banda reflectante de un cono de seguridad adquirido por la municipalidad se encuentra a 12 centímetros del diámetro menor, pregunta: ¿cuál es la superficie cubierta por la banda reflectante? Pregunta 2. ¿Qué volumen posee el cono de seguridad? Bien, entonces una vez que hemos leído, podemos detectar algunos datos. Por ejemplo, por aquí dice que el cono tiene 48 centímetros de altura. Claro, es la altura del cono, todo esto, ¿sí? Vamos viendo todo esto. Y además tiene los diámetros de la base mayor y menor, 36 y 8 centímetros. Las bases mayor, esta es la base circular mayor, y el diámetro es 36 centímetros. Y la base menor, que es esta que está acá arriba, tiene un diámetro de 8 centímetros. ¿Qué más? ¿Qué otro dato tenemos? Dice por acá, debe tener una banda reflectante de 10 centímetros de ancho. Se refiere a este ancho, ¿sí? A esto, a esta medida de acá, ¿ya? Aproximadamente. Y también nos dice por acá, vamos a ver, señalamos, dice que si la banda reflectante de un cono adquirido se encuentra a 12 centímetros del diámetro menor, o sea, de este diámetro menor se encuentra a 12 centímetros, ¿cuál es la superficie cubierta por la banda reflectante? La superficie, es decir, la cáscara que cubre esta banda reflectante. Y también aquí vemos que es otro cono truncado que forma esta banda reflectante, ¿sí? Ahí tenemos un cono truncado más pequeño, porque tenemos el cono total, que también es un tronco de cono,
pero es más grande. La pregunta 2 nos dice, ¿qué volumen posee el cono de seguridad? Ahí sí tenemos que trabajar con todo el cono ya. La primera pregunta con el cono, con el tronco de cono pequeño, y la segunda pregunta con el tronco de cono más grande. Vamos a ir ahora a nuestro programa para reconocer mejor las partes de nuestro tronco de cono. Bien, estamos aquí ya dentro de nuestro programa donde hemos graficado nuestro tronco de cono. Por aquí tenemos todos los comandos que hemos utilizado. Por aquí tenemos la vista en 2 dimensiones y por aquí la vista en 3 dimensiones. Bien, ¿qué partes tiene un tronco de cono? En primer lugar, vemos las bases, que son círculos. Entonces, como son círculos, necesitamos saber el radio de las bases. Vemos que el diámetro es toda esta medida. El radio sería la mitad, desde el centro hasta el borde. Eso en la base menor. En la base mayor también sería lo mismo. El diámetro es toda esta medida, de extremo a extremo que pasa por el centro, y el radio sería la mitad, desde el centro hasta el borde. En nuestro problema tenemos en realidad que trabajar con 2 troncos de cono. Uno es el cono grande, ¿sí? Y otro es el tronco de cono pequeño, formado por la cinta, por la banda reflectante. También vemos que tiene por acá una base menor y aquí una base mayor. La base mayor también tiene un radio del círculo, y la base menor también tiene su radio, que es el radio de este círculo más pequeño. Bien, también tenemos la altura del tronco de cono, del grande, y la altura del tronco de cono pequeño de color verde por acá, ¿sí? También vamos a necesitar esta medida desde aquí hasta este punto, que es la generatriz del tronco de cono grande. En cambio, si vemos desde este punto hasta este punto, es la generatriz del tronco de cono pequeño. Muy bien, entonces, ¿cómo se forma un tronco de cono? Se forma cuando gira esta figura geométrica que vemos de color anaranjado, que es un trapecio rectangular. Entonces veamos cómo se hace eso. Primero demos una mirada desde varias vistas, ¿sí? Miren cómo se forma, ¿ya? Vamos a ver, ahí lo tenemos. ¿Ves? Desde arriba, ¿sí? Hasta nuestra posición inicial, un poquito más arriba, ahí está. Bien, el tronco de cono, por ejemplo, se va a formar cuando gira ese trapecio. Entonces vamos a hacer que gire en tal caso, pero antes de ello vamos a variar algunos datos. Por ejemplo, la altura. Vamos a ver, ¿qué tal si lo reducimos de esta manera? Vamos a ver, miren, como al reducir la altura varía todos los aspectos del tronco de cono. Aquí tenemos el radio de la base mayor, este radio, esta medida, lo variamos, miren, si reducimos, sucede lo siguiente, miren cómo cambia. Si variamos el radio de la base menor, tenemos por acá, ¿no? Si lo dejamos en 0, se convierte en un cono. Pero cuando la base menor es un círculo más pequeño que la base menor, se forma un tronco de cono. Bien, entonces ahora veamos, miren, cuando gira esta figura, que es un trapecio rectangular, veamos qué sucede. A ver, miren, ahí es donde se forma el tronco de cono. Ojo, ¿sí? Muy bien.
Así se va a formar el tronco de cono grande. Y el tronco de cono pequeño también es de la misma manera. Veamos. ¿Ve? Ahí está. Se forma el tronco de cono pequeño. Ahora, ¿qué tal si se rellena todo? Veamos entonces cómo podemos hacer eso. A ver. Ya lo tenemos. A ver, ¿qué pasa si hacemos lo siguiente? Vamos a ver. Vamos a hacer girar este trapecio rectangular entonces de la siguiente manera. Miren, ahí se va formando, ¿eh? Ahí se va formando el tronco de cono. Lo mismo sucede para la banda reflectante. Si gira, se forma también un tronco de cono más pequeño, ¿sí? Y esto podemos verlo desde varias vistas. Por ejemplo, miren, si rotamos desde abajo, ahí está la base. Desde arriba también vemos la base, ¿sí? De cómo se está formando este tronco de cono. ¿Ok? Bien, si lo completamos, quedaría formado el tronco de cono pequeño y también el tronco de cono grande, ¿sí? Entonces nosotros ya tendríamos todo eso listo. Ahí tenemos la vista inicial. Entonces ahora sí vamos a poder trabajar adecuadamente una vez que hemos conocido a detalle nuestro tronco de cono. Bien, veamos ahora la parte de la comprensión del problema. Número 1. ¿Qué diferencia encuentras entre un cono y el cono de seguridad utilizado para la señalización vial? ¿Qué forma tienen los llamados conos de seguridad? Veamos. Por un lado, un cono normal, tiene un vértice en la parte superior y una base circular. Y por otro, el cono de seguridad no tiene un vértice superior. En cambio, tiene una base mayor y una base menor. También, para la segunda parte, los conos de seguridad tienen forma de cono truncado o también conocido como tronco de cono. Punto 2. Escribe los datos presentados en la situación significativa. Bien, altura del tronco de cono 48 centímetros, ya lo vimos. Diámetro de la base mayor 36 centímetros, la mitad 18 sería el radio. Diámetro de la base menor 8 centímetros, la mitad 4 centímetros sería el radio de la base menor. Ancho de la banda reflectante 10 centímetros. La banda reflectante se encuentra a 12 centímetros del diámetro menor, o sea, de la parte superior del techo, digamos así. Punto 3. ¿Qué te piden hallar las preguntas de la situación significativa? A. El área de la banda reflectante. Y B. El volumen del cono de seguridad, que sería tronco de cono de seguridad, por lo que ya hemos justificado. Punto 4. Los datos obtenidos de la situación inicial ¿te permiten responder las preguntas planteadas? ¿Será necesario calcular otros valores? Veamos. Los datos obtenidos ayudan a responder las preguntas planteadas, pero previamente será necesario calcular otros valores como la generatriz del tronco de cono de seguridad, los radios de las bases mayor y menor del tronco de cono formado por la banda reflectante. Punto 5. ¿Qué debes saber para responder las preguntas planteadas en la situación significativa?
Para hallar el área cubierta por la banda reflectante, se debe saber la fórmula del área lateral de un tronco de cono y los radios de sus bases mayor y menor. Para el volumen del tronco de cono de seguridad, o sea, del tronco de cono grande, se debe saber la fórmula general del volumen de un tronco de cono. Pasamos ahora al sector diseñamos o seleccionamos una estrategia o plan. Número 1. Describe el procedimiento que realizarías para dar respuesta a las preguntas de la situación significativa. A ver, ¿cuáles son esos procedimientos? 1. Realizar el gráfico de los troncos de cono, colocar los datos en el gráfico, hallar la generatriz del tronco de cono de seguridad usando el teorema de Pitágoras. 4. Hallar los radios del tronco de cono formado por la cinta reflectante. Y 5. Reemplazar en las fórmulas para hallar el área de la banda reflectante y el volumen del tronco de cono de seguridad. Bien, ahora vamos a ejecutar la estrategia o plan. Número 1. Representa gráficamente un cono de seguridad y ubica los datos presentados en la situación significativa. Recordemos que lo que nos dice en la situación como cono de seguridad, en realidad lo que nos quieren decir es tronco de cono de seguridad, como ya lo hemos visto, justamente está por acá. Es un tronco de cono de seguridad que tiene una banda reflectante, ¿no? Muy bien, entonces ya estamos representando por aquí, también colocando los datos. Vemos que la altura nos dijeron que es 48 centímetros. Nos dicen también que los diámetros de la base mayor es 36, por lo tanto el radio es la mitad, 18. En la base menor el diámetro nos dijeron que era 8 centímetros, entonces el radio será 4 centímetros. Nos dijeron que la banda reflectante, esta cinta, está a 12 centímetros de la base menor, aquí está 12 centímetros. También nos dijeron que el ancho de esta cinta es 10 centímetros. Muy bien. Número 2. Utiliza la notación pertinente para los datos ubicados en el gráfico. Veamos. Hemos visto incluso en nuestro programa que al graficar, visto desde un lugar, se puede ver de esta manera el tronco de cono grande y el tronco de cono pequeño. Aquí tenemos un extracto, una parte, ¿no? Justamente esta parte que es donde está este trapecio rectangular que está por acá, y aquí justamente hemos colocado los datos. Aquí tenemos el radio que era 4 centímetros. Aquí abajo, si hacemos una línea previa vertical así, ¿sí? Vemos que si aquí vale 4 centímetros, aquí también tiene que valer 4 centímetros. Pero como todo era 18 centímetros, entonces esta parte vale o mide 14 centímetros. Aquí está los 10 centímetros del ancho de la cinta de la banda. Aquí está los 12 centímetros, la separación entre la cinta y la base superior o la base menor. Y aquí algo muy importante, nosotros vamos a necesitar este radio. Entonces esto le vamos a poner como no conocemos X, porque esta parte sí sabemos que vale 4. Aquí igual esta parte vale 4, aquí no sabemos cuánto vale esto. Entonces le vamos a poner una letra Y que vamos a calcular. También tenemos la generatriz de un tronco de cono, que es la medida desde esta parte de la base superior hasta la base
inferior, ¿ya? En el tronco de cono grande es desde aquí hasta esta parte, y en el tronco de cono pequeño es desde este punto hasta este punto. Todos los datos están representados acá, como ya lo hemos visto en el paso anterior. Perfecto, muy bien, sigamos. Número 3. Observa el gráfico e identifica las incógnitas y las propiedades que se van a aplicar para conocer sus valores. Bien, aquí tenemos otra vez nuestro tronco de cono. Aquí tenemos también el tronco de cono, pero con las medidas. Aquí lo que hemos visto anteriormente. Y ahora veamos qué vamos a aplicar. Bueno, vamos a aplicar el teorema de Pitágoras, vamos a aplicar la semejanza de triángulos, vamos a necesitar conocer el área lateral de un tronco de cono para la banda, para esta banda que forma un tronco de cono pequeño. Para sacar el área lateral vamos a necesitar esta fórmula. Pi por R va a ser el radio mayor de este tronco de cono pequeño, más R minúscula, que va a ser el radio de la base menor de este tronco de cono pequeño, todo sumado y multiplicado por G, que es la generatriz, que es este valor que vale 10. Entonces solo va a faltar que calculemos cuánto vale este R de acá y este R de acá, los radios. También vamos a necesitar la fórmula para calcular el volumen del tronco de cono de seguridad, o sea, de todo el cono, del cono grande. Y utilizamos esta fórmula, pi por h, que es la altura. Pi es 3,14, ya lo sabemos. R mayúscula es el radio mayor, pero del tronco de cono grande ahora, ¿sí? Esta medida. R minúscula es el radio de la base menor, pero del tronco de cono grande, que sería esta parte de acá. Muy bien. 4. Aplica las propiedades relacionadas con las incógnitas y responde la primera pregunta de la situación significativa. Muy bien, entonces vamos a empezar a desarrollar para poder calcular lo que nos han solicitado. En primer lugar, debemos calcular el área lateral de un tronco de cono para la banda. El área lateral es todo esto, la parte superficial, la cáscara. Vamos a calcular el área lateral de ese tronco de cono, que justamente es la cáscara. Entonces, para ello necesitamos calcular primero el valor de este G, este G, que sería la generatriz, pero del tronco de cono grande. Entonces vamos a empezar el cálculo. Veamos por aquí. Ya está. Entonces vamos a aplicar el teorema de Pitágoras en este triángulo grande, este triángulo que va desde acá. Vamos a poner, miren, este punto y este punto. Ese triángulo rectángulo, ahí está. Entonces ahí vamos a decir lo siguiente, que G al cuadrado, la hipotenusa al cuadrado, vamos a escribir por acá, G al cuadrado, así, G al cuadrado, es igual a ¿qué? A un cateto al cuadrado, que sería en este caso, este cateto, así se llama, 48 al cuadrado, más el otro cateto, que sería esta parte de acá. Recordemos que en un triángulo rectángulo, vamos a trazar, a ver, para que se note más, recordemos este triángulo que considera estos vértices, este de acá y este de acá. En ese triángulo rectángulo, el teorema de Pitágoras dice que esta es la hipotenusa,
este lado es el cateto y este lado también es cateto, ¿ya? Entonces dice Pitágoras que la hipotenusa elevado al cuadrado es igual, vamos a ver, es igual a un cateto, aquí está, 48 elevado al cuadrado, más el otro cateto, que es en este caso 14, vamos a escribir por acá, que es 14, elevado al cuadrado. Entonces dice, la hipotenusa al cuadrado es igual a un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. Y si desarrollamos esto, quedaría lo siguiente, g al cuadrado es igual a 48 al cuadrado sale 2304. Ya está, más 14 al cuadrado sale 196. Entonces ahora tenemos que el valor de g al cuadrado es igual a la suma de estos dos, que sale 2500. Ya está. Y entonces ahora esto pasa como raíz cuadrada y va a salir un valor de g igual a 50. Listo. Ya tenemos este valor, la generatriz. Bien, una vez que ya tenemos calculado el valor de la generatriz, ahora vamos a calcular, porque necesitamos el radio mayor, este radio mayor, y el radio menor de este tronco de cono pequeño. Entonces, para ello vamos a aplicar semejanza de triángulos. ¿Y cómo es esto? Miren, trabajamos primero con este triángulo pequeño, este que estamos señalando acá, ¿sí? Vamos a señalar con el puntero para que se note mejor. Miren, trabajamos con este triángulo pequeño comparado con este triángulo grande que viene de acá hasta acá, acá. Ya que son semejantes, ¿por qué? Porque se dice que dos triángulos son semejantes si tienen al menos dos ángulos iguales, y estos dos triángulos, el pequeño tiene acá 90 grados y vale acá alfa, y el triángulo grande, el triángulo rectángulo grande, tiene también 90 grados y este ángulo que también mide alfa. ¿Por qué? Porque estas rectas son paralelas. Muy bien, entonces ahora con eso vamos a calcular estos valores. Veamos. Entonces, primero necesitamos calcular x. ¿Por qué? Porque esta parte ya sabemos que vale 4. Esta parte vale 4. Sumamos 4 más ese valor x y vamos a tener el radio menor. Y acá, si sumamos 4 más y, tendríamos el radio mayor. Bien, entonces, ¿cómo se calcula? De la siguiente manera. Empecemos. Número 1. En primer lugar, veamos, escribimos así, x, como ya sabemos que son semejantes, x es a, el valor de, miren acá, x vale, este lado vale x, ¿no es cierto? X es a 14, ¿sí? Como 12 es a 50. ¿Por qué será eso? Veamos, miren, x, esta medida de x es A14, este cateto del chiquito, del pequeño, es a este cateto del triángulo grande, x es A14, como 12, esta hipotenusa del triángulo pequeñito, es a la hipotenusa de este triángulo grande, que es g, que vale 50, porque ya lo hemos calculado. Y muy bien, acá solamente operamos en aspa. ¿Cómo sería esto? De la siguiente manera. Veamos. X por 50 sería así. Entonces hacemos lo siguiente. 50 por X es igual a 14 por 12 o 12 por 14, que sería lo mismo. Ya está. Ya lo tenemos. Y luego hacemos la operación siguiente. Básicamente operamos así, x es igual a 12 por 14 entre 50.
y ya está. Y con eso tenemos el valor de x. ¿Cuánto vale x? Según los cálculos debe salir 3,36. 3,36. Entonces ya tenemos el valor de x. Ya está listo. Ahora nos faltaría calcular el valor de y. Pero primero, ¿para qué sirve este valor de x? Sirve para calcular el radio pequeño. Entonces lo vamos a calcular de una vez. A ver, veamos. El radio R minúscula, que es esto de acá. R minúscula es esto, ¿sí? Esto es R minúscula. Entonces R minúscula va a ser igual a ¿quién? Al valor de 4 más 3,36. 4 más 3,36. Entonces el valor de R del radio pequeño es ¿cuánto? 7,36. Y ya está. Ya tenemos el radio de la base menor. Ahora vamos a hacer lo propio con la otra base, la base mayor. Veamos entonces por aquí, hagamos una línea auxiliar para separar estos procesos y se vea ordenado para poder luego reemplazar los datos. Muy bien. Número 2. Bien, ahora vamos a trabajar para calcular el valor de y. Lo mismo, este triángulo donde está y, que es este que va desde acá, miren, de acá hasta acá y acá, estos son los tres vértices de este triángulo mediano. Ahora lo vamos a comparar con el triángulo grande nuevamente, y también son semejantes por el mismo criterio visto anteriormente. ¿De acuerdo? Claro, porque este ángulo vale 90 y este de acá también vale alfa. Muy bien. Claro, también tiene 90 y alfa, igual que el triángulo grande. Entonces el triángulo mediano es semejante al triángulo grande, ¿no? El mediano es semejante al triángulo grande. Aplicamos entonces la propiedad. Sería de la siguiente manera. Y, así, y es a 14, otra vez, como 22 ahora, pero ¿de dónde sale ese 22? Vamos a ver, 22 es a 50, analicemos. Y, este cateto del triángulo mediano, es al cateto del triángulo grande, ahí está, y es a 14, como la hipotenusa del triángulo mediano, que es todo esto, que vale 10 más 12, que es 22, como esa hipotenusa es a la hipotenusa del triángulo grande, que mide 50. Y listo, con eso calculamos el valor de y. Y básicamente tenemos que hacer en aspa. Entonces sería 50y, escribimos ahí, es igual a 22 por 14. Entonces el valor de y va a ser igual a 22 por 14 entre 50. Entonces el valor de y, luego de hacer las operaciones, ¿cuánto resultará? Resultará 6,16. Y ese es el valor de y, es este valor que está acá. Ahora tenemos que sacar el radio R mayúscula, que es el radio menor, que es todo esto. Esto es R mayúscula. ¿Y cómo lo sacamos? Veamos por acá. R mayúscula sería igual a ¿qué? A 4, que vale esta parte, más y, que acabamos de calcular, más 6,16. Más 6,16. Entonces el valor de R va a ser igual a ¿cuánto? A 10,16. Entonces ya tenemos el radio menor y el radio mayor. Y ahora podemos ya calcular entonces lo que nos ha pedido, ¿no? La primera pregunta de la situación significativa,
¿Qué nos pedía en esa pregunta? El área de esta cinta, de esta banda reflectante. Entonces para eso utilizamos esta fórmula que está aquí. Muy bien, entonces vamos a escribir eso. A ver, entonces sería el área, vamos a escribir por acá, ya tenemos los datos. El área es igual a ¿qué? Veamos, el valor de pi. Pi siempre vale 3,14. 3,14. Ya está. Por el valor de R mayúscula, que ya lo hemos calculado, que está por acá, 10,16. Muy bien, escribimos eso. 10,16. Más, hacemos acá más, el valor de R minúscula, que vale 7,36. 7,36. Y todo eso por G, la generatriz de este tronco de cono pequeño de color verde, que es esta medida, que justamente es el ancho de la banda, que vale 10. G minúscula, que vale 10. Muy bien. Entonces ahora procedemos a realizar esta operación. Multiplicar estos tres valores, el área lateral, vamos a poner por acá, el área lateral va a ser igual a ¿qué? A multiplicar todo esto que está acá. ¿Y cuánto resulta? Lo siguiente, 550,128. ¿Sí? Multiplicamos esto por toda esta suma y por este valor. Y sale el área lateral. Y entonces, ¿en qué unidades está esto? En centímetros cuadrados, porque todas las medidas están en centímetros. Y al sacar el área, la medida, la unidad debe salir en centímetros cuadrados. Y con eso hemos logrado responder la primera pregunta, que nos decía cuánto es el área, la superficie, o sea la cáscara que forma esa banda, ¿no? Esa banda reflectante. Correcto. Entonces ya hemos respondido a la primera pregunta. Punto 5. Selecciona los datos necesarios para dar respuesta a la segunda pregunta. Y la segunda pregunta era hallar el volumen del tronco de cono grande, de todo el tronco de cono, ya no de este pequeño que era el área o la superficie. Entonces para eso necesitamos esta fórmula. Volumen es igual a pi, y ya sabemos que vale 3,14. H, que es la altura, que vale 48, ya está por acá. R, ahora R es el radio mayor pero del tronco de cono, del grande, que sería este valor, que vale 18. Y R minúscula ahora es el radio de la base menor pero del tronco de cono grande, que vale 4. Bien, ahora vamos con el número 6. Dice: aplica las propiedades relacionadas con las incógnitas y responde la segunda pregunta planteada. Esa pregunta tenía que ver con calcular, como ya dijimos, el volumen del tronco de cono grande. Y para eso vamos a utilizar esta fórmula. Veamos. Entonces, el volumen de ese tronco de cono grande va a ser igual al valor de pi. Pi vale 3,14, ya lo hemos visto antes, por el valor de h, que es la altura que vemos, y ya lo dijimos por acá, que vale 48 centímetros, por R mayúscula al cuadrado, que es el radio de la base mayor, ya lo dijimos, que vale 18. Eso, 18 al cuadrado. Más SR mayúscula por R minúscula, que ya lo dijimos por acá, que sería 18 por el valor de 4 centímetros.
más r minúscula al cuadrado, que es 4, sería 4 al cuadrado. Y ya está. Todo eso dividido, no debemos olvidar, dividido entre 3. Ya está. Entonces ahora es cuestión de calcular el volumen de este tronco de cono grande. Este valor sería así: 3,14 por 48 por 18 al cuadrado. Eso sale 324. Si operamos 18 por 4, ¿eso cuánto sale? 72. Más, si operamos 4 al cuadrado, ¿cuánto sale? 16. Y todo esto dividido, como ya hemos visto, dividido entre 3. No debemos olvidar eso. El volumen. Entonces, sigamos operando. Tenemos que sumar todos estos valores. ¿Ya? Entonces sería 3,14 por 18 por toda esta suma, que sería 412. Y todo eso dividido entre 3. Entonces el volumen, ¿cuánto sería? Si operamos, saldría el siguiente número. Listo. Entonces sale 20.698,88 centímetros cúbicos. Porque estamos en este caso calculando un volumen. Y como todas las unidades son en centímetros, el volumen es en centímetros cúbicos. Ese es el volumen de este tronco de cono grande. Entonces, respuesta: el volumen del tronco de cono de seguridad es, ya dijimos, 20.698. 20.698,88 centímetros cúbicos. Y listo, hemos respondido la segunda pregunta. Bien, desarrollemos ahora la parte de la reflexión sobre el desarrollo. Punto 1. Si el ancho de la banda que se encuentra a 10 centímetros del radio menor del cono de seguridad aumenta, ¿el área lateral de la banda aumenta o disminuye? ¿Por qué? Veamos. Si el ancho de la banda reflectante se acercara a la base menor, si esta banda se acerca a la base menor del tronco de cono de seguridad, entonces las medidas de los radios de la base mayor y de la base menor del tronco formado por la banda disminuirían. Claro, se harían más pequeños porque subirían un poco, esto se reduce y este radio también, esta base se reduce. Y como el área en la fórmula depende de los radios, entonces el área lateral de esta banda también disminuiría. Punto 2. La estrategia empleada facilitó responder las preguntas planteadas en la situación significativa. Bien, la estrategia planteada sí facilitó responder las preguntas de la situación, ya que al tener un caso en 3 dimensiones y llevarlo a un gráfico de 2 dimensiones, permitió colocar los datos con los que se contaba, para luego aplicar las fórmulas y propiedades necesarias. Muy bien, eso es todo por ahora. Nos vemos hasta la próxima.